bienes comunes tienen un uso muy amplio, ¿no? Se lo usa para todo a veces, ¿no? Y en realidad la gente no se equivoca en usar el concepto, porque cuando hablamos de bienes comunes, estamos hablando básicamente en la mente de las personas como algo positivo, algo que nos beneficia a todos, algo que es de uso común, algo que tenemos que compartir, y toda la sabiduría que hemos producido ayer, ¿no? Que implica solidaridad, desafío, a veces frustración y deseo de construir algo mejor, ¿no? Entonces, hoy día vamos a entender un poquito de dónde viene ese concepto. Ese concepto es un concepto antiguo, ¿no? Muy antiguo. Acompaña casi la historia de la humanidad, porque la humanidad se ha formado creando comunidad, y a partir de la comunidad, esas comunidades se han puesto de acuerdo en cómo vivir, cómo organizarse, cómo gestionar el territorio, cómo gestionar las relaciones. Entonces, eso está en la base de la historia de la humanidad, ¿no? El tema de la gestión de los bienes comunes. En la literatura de la sociología, de la ciencia política, de la economía, nos referimos a los orígenes que se remontan a la época del medioevo, ¿no? En el siglo XIII, ¿ya? Donde, digamos, el lugar de donde se genera este conocimiento, este concepto, viene de Inglaterra. En Inglaterra había las tierras medievales de los señores feudales y estaban abiertas al uso de los siervos, ¿no? Y en los años 1500, un poco más adelante, se hizo una carta de los bosques para ver cómo iban a gestionar estos siervos estas tierras, ¿no? Entonces eran tierras de libre acceso, pero ellos tenían que pagar una parte de la producción, como ustedes saben, a los señores medievales. En nuestra región también ha sido así, ¿no? Cuando se instaló aquí la colonia y la apropiación de tierras por parte de los señores feudales, era el mismo mecanismo, ¿no? Eran los ayllus que estaban obligados a dar una parte de la producción, de lo que producían, y a veces mucho más, a veces más incluso de lo que necesitaban ellos para vivir. Es más, en el caso de nuestras tierras, esto estaba también cruzado por relaciones de explotación, de opresión muy fuertes, ¿no? Todos nosotros conocemos como ha sido aquí en Quintana, ¿no? Entonces ese es un poco parte de ese desarrollo. El ejemplo que se usa y el concepto de los bienes comunes viene de esta situación que vivió Inglaterra, ¿no? Donde realmente esas tierras se llamaban las tierras de los comunes. Por eso ahí viene el nombre, ¿no? Pero en el siglo XVI y siglo XVIII, cuando empieza a generarse el capitalismo y esos señores feudales, esas élites pasan a ser como las innovadoras de un nuevo sistema, lo primero que proponen es una intervención a esas tierras de los comunes y proponen cercarlas. Incluso hay toda una cuestión política que acompaña ese proceso y de ahí surge la palabra encerramiento. En inglés se llama enclosures, ¿no? Y ese es un concepto bien importante porque es lo que hicieron los capitalistas emergentes para controlar la gestión de los comunes y empezaron a cerrar porque ellos querían darle una función a la tierra, a los campos, de otra manera, para industrializar, para vender, para trasladar los productos de un lado a otro, para intervenir. Bueno, es lo que acompaña al desarrollo del capitalismo, ¿no? Y de ahí surge el concepto de enclosures, de encerramiento, y se habla mucho en todo lo que son las redes de los comunes, en el lenguaje teórico, en el lenguaje conceptual, se utiliza enclosures, el encerramiento, que se aplica ya a otros ámbitos ahora. Entonces, veremos que los bienes comunes, que son parte de esta gestión territorial colectiva, van siendo afectados y encerrados por el proceso de acumulación
capitalista. Se llama el cercamiento de las tierras de los comunes, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno. Y a partir de allí, en los años 60, ustedes recuerdan que en el anterior taller lo que hemos mostrado es que en los años 60 surgió una discusión muy importante a nivel global sobre los límites del crecimiento. Justamente a raíz de la gran aceleración que se produjo el siglo pasado en términos de industria, en términos de desarrollo industrial, de tecnología. Este desarrollo del capitalismo que es muy típico, lo hemos dicho en el anterior taller, ¿no? No encuentra límites. Entonces, por ejemplo, el siglo pasado, en los años 50, 60, en los 60 prácticamente, tenemos una mujer que es muy interesante y muy importante para, si ustedes tienen la oportunidad de googlear y encontrarla, Raquel Carson. Ella era una bióloga, ¿no? Y ella era absolutamente conocedora de los ciclos naturales, de las cadenas tróficas, de la relación entre las diferentes especies en la naturaleza, de los pajaritos a los gusanitos, y otras entidades, y se rebeló contra el uso del DDT, porque se dio cuenta de que el uso del DDT, que es un veneno para los insectos, se empezó a usar masivamente en las guerras para evitar de que los soldados tengan las plagas. Entonces los usaban de manera masiva, se ponían en los dormitorios. Estabas comiendo y las empresas decían de que eso no hacía daño, ¿no? Que era inocuo, pero no habían hecho todas las pruebas. Y eso es lo que pasa con todo ahora. Por eso ella escribe un libro que se llama La Primavera Silenciosa, y en ese libro explica cómo el uso de estos químicos, o los fertilizantes, o los agrotóxicos, o los controladores de plagas, estaban entrando ya en la cadena de los ciclos de la vida y en la naturaleza. Entonces ella se hace muy conocida y junto con ella muchos otros tuvieron la misma reacción. Hay muchos otros, hay enorme cantidad de pensadores, sobre todo viene del lado científico, de las ciencias naturales, pero se junta, como ahora, con la sociología y los pensadores, ¿no? Entonces, en esa época también tenemos, más adelante, Raquel Carson murió muy joven, murió muy poco, fue muy combatida por las empresas que se oponían a que ella haga esa propaganda, decían, que iba contra sus intereses, pero en realidad ella es la fundadora del ecologismo, ¿no? Es la fundadora del movimiento ecológico a nivel mundial. Junto a ella hay otros pensadores, Donella Meadows, por ejemplo, que hizo parte del informe Meadows, que era justamente sobre los límites del desarrollo, porque ya toda esta corriente de pensadores, científicos, activistas en todo el mundo, concentrados en el Club de Roma, dieron como resultado la elaboración del informe global, que era lo que, digamos, ahorita tenemos en el IPCC, por ejemplo, ¿no? Un informe que venía de diferentes fuentes, de diferentes sectores, y que se concentró en ver cuáles eran las consecuencias de esa gran aceleración que había sufrido la humanidad a partir del desarrollo exponencial del sistema capitalista, ¿no? Que en el siglo pasado cobró una fuerza enorme, por un lado, por el uso de los combustibles fósiles, pero por otro lado también por el desarrollo sin límites igual de una tecnología y una productividad que estaba totalmente, que era totalmente invasiva sobre la naturaleza y sobre la fuerza de trabajo, ¿no? Esa fue, digamos, la característica del siglo pasado. Entonces, en ese grupo así de pensadores surge un sociólogo, Garrett Hardin, norteamericano, y él desarrolla una teoría en 1968 que se llama la tragedia de los comunes. Hemos hablado de los comunes, ¿no? Y él lo que dice es, claro, conocemos la historia de los comunes, sabemos cómo se han desarrollado, sabemos cómo ha sido la intervención capitalista, sabemos cómo ha sido esto de los encerramientos, ¿no? Pero dice, pero el problema de fondo es que la humanidad está destinada a la destrucción, porque todos tendemos a consumir y usar los recursos que nos rodean y de los que vivimos, a destruirlos. Tenemos, dice, esencialmente
una visión egoísta, una visión centrada en nosotros, y hacemos eso, ¿no? Entonces, él escribe un libro muy famoso, histórico en la sociología, aquí los compañeros que vienen del campo de la sociología lo deben conocer, que se llama La tragedia de los comunes, ¿no? Y ahí se pregunta cuáles son las regulaciones que tenemos que tener para evitar la tragedia que atribuye al crecimiento de la población y al desarrollo que era cuestionado ya por entonces por los teóricos de Roma. Y su preocupación era sobre el crecimiento de la población, era malthusiana. Malthus fue también un pensador, un sociólogo del siglo pasado, que decía que la solución era controlar a la población, que el crecimiento de la población es el problema, ¿no? Y que tenemos una presión muy grande sobre el planeta y que había que controlar. Y Malthus fue parte, digamos, del sostén de muchas otras visiones, también políticas, que decían, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes hay que eliminar del planeta, verdad? Quienes, si eso está en la decisión de los poderosos, tenemos entonces una expresión como la del fascismo alemán, que decía que había que eliminar a los judíos, ¿no? O las clases blancas en Sudáfrica que decían que había que eliminar a los negros, ¿no? Entonces, esa era una visión dominante también en ese gran debate. Y debo decir yo que esa visión, esas tendencias también están presentes ahora. Es decir, los mismos debates con otros nombres probablemente también están presentes ahora en este debate general de cómo vamos a controlar la crisis de los bienes, las crisis globales de los bienes de las comunes, ¿no? Una cosa que cuando hablábamos del capitalismo es que a ese proceso surgió una visión, y que es la dominante ahora, que es Adam Smith. Adam Smith era un economista y él, escritor, pensador de 76, y él escribió aquí La riqueza de las naciones, donde justamente acompañando este proceso de fortalecimiento del capitalismo, es el que va a brindar bienestar a la sociedad. Estamos hablando cuando la población probablemente era la mitad de lo que es ahora. La mano invisible del mercado, del comercio, era el que iba a brindar el bienestar a la sociedad, ¿no? Entonces, a digamos, este fenómeno, el Garrett Hardin tiene un texto que se los voy a leer porque es bueno, vale la pena conocerlo, ¿no? Dice, la tragedia de la libertad sobre los la acción de la mano invisible en el control poblacional se encuentra en un escenario descrito inicialmente en un panfleto poco conocido de 1833 por un matemático amateur llamado William Foster Lloyd. Podemos llamarlo la tragedia de los recursos comunes, este señor, ¿no? La tragedia de Whitehead, ¿no? Por eso él usa esta palabra. Este filósofo, la esencia de la tragedia no es la tristeza, reside en la solemnidad despiadada del desarrollo de las cosas. Esta inevitabilidad del destino solamente puede ser ilustrada en términos de la vida humana por los incidentes que de hecho involucran infelicidad, pues es solamente a través de ellos que la futilidad de la huida puede hacerse evidentemente. Es lo que decía este escritor. Entonces, él toma esa palabra para decir, es eso, la tragedia es que estamos ante lo inevitable. Eso es lo que quiere decir. Por eso usa la palabra tragedia, porque estamos ante lo inevitable. Entonces, él argumenta, Garrett Hardin dice, la tragedia de los recursos comunes de la siguiente manera. Imagine un pastizal abierto para todos. Es de esperarse que cada pastor va a ir con su vaquita al pastizal, ¿no es cierto? Intentará mantener los recursos, en estos recursos, tantas cabezas de ganado como sea posible. Este arreglo puede funcionar realmente bien por siglos, gracias a que las guerras tribales, la caza y las enfermedades mantendrán los números tanto de hombres como de animales por debajo de la capacidad de carga de la tierra. Esa es la visión malthusiana, ¿no es cierto? Finalmente llega el día de ajustar cuentas, es decir,
el día en que se vuelve realidad la largamente soñada meta de estabilidad social. Misericordiamente genera una tragedia. Ese es su argumento, ¿no? Esa es la manera en que él ve, dice, no, no vamos a poder parar, porque aquí la población está creciendo, y es verdad, o sea, ahorita vemos, somos 7.000 millones, se supone que hasta el 2025-30 vamos a hacer 9.000 millones, hay estimaciones que vamos a llegar hasta los... y que después vamos a empezar en este siglo a decrecer, justamente porque, bueno, los demógrafos tienen una serie de estimaciones, de modelos, donde la población humana puede ir decreciendo a final de siglo. Pero él se basa en un hecho real para argumentar, dice, estamos frente a una tragedia. Frente a eso, aparece un poco más tarde una mujer que desde los años 80 y 90, ella era cientista política y politóloga, ¿no? Y ella se rebeló a esta idea de Garrett Hardin. Intentó contraargumentar, intentó decir, no es así, o sea, no es que estamos en una tragedia de los comunes y que inevitablemente vamos a llegar allí. Entonces, ella empezó a llegar desde su trabajo en comunidades, sobre todo en comunidades, en grupos de pastores y en sobre todo grupos y asociaciones del agua. De hecho, Elinor Ostrom llegó a Bolivia. Ha estado en Bolivia en los años 90. Sí, trabajó con Ceres en Cochabamba, ¿no? O con algunos investigadores de allí, e investigó las redes de regantes y los proyectos de crianza de ganados en Tarija, ¿no? Entonces ella sistematizó, así como en Bolivia se ha ido a Nepal, y generó una red de sus estudiantes y colegas, colaboradores enorme. Y ella desarrolló una teoría, que es la teoría de los bienes comunes y de cómo las personas y las comunidades sí somos capaces de administrar y gestionar coherentemente, sosteniblemente, que la palabra estaba muy de moda, estos recursos comunes de uso de bien común, ¿no? Su trabajo fue tan bueno, tan desarrollado, que ella en el 2009 fue la primera mujer en ganar el premio Nobel en el área de economía. Hay otras mujeres, pero ella en el área de economía fue la primera. Entonces, es una mujer que lamentablemente murió el 2012, ya viejita. Si quieren ustedes pueden entrar al Google y escuchar sus conferencias, es maravillosa. Y realmente ha proporcionado una luz epistemológica muy importante, porque justamente está dividiendo aguas. Elinor Ostrom, con su aporte, desde este acercamiento a las comunidades, a la vida misma, al territorio, divide aguas. Y dice, aquí hay dos formas de pensar, de entender esta crisis planetaria. Lo podemos hacer así ahorita en 2018, ¿no? Que ella ha producido hasta el 2019, 2012. Pero en 2018 podemos decir que esta crisis global no es inevitable y estamos evidentemente en un torbellino enorme de fuerzas contrarias a la gestión de los bienes comunes, pero hay una esperanza. Y esa esperanza, que yo alguna vez escribí un artículo, está surgiendo como una brizna así verde después del incendio. Surge una brizna siempre desde abajo porque hay una base que es la base común de la vida. Y esa base común de la vida, desde mi punto de vista, es una base de colaboración entre los seres humanos y la naturaleza. Y esa es la base también de la visión ecofeminista. Yo trabajo mucho bienes comunes vinculados al ecofeminismo. Yo creo que ambos tienen que cruzarse, ¿no? Aquí está. Nació en 1933 Elinor Ostrom, era una mujer de una sabiduría enorme, ¿no? Aquí está, esto ya lo hemos explicado. Entonces,
las las contribuciones teóricas en las que basa su obra es justamente para responder al Garrett Hardin, ¿no es cierto? Ella polemiza con él. Y Garrett Hardin es interesante porque cuando uno lo lee es muy interesante, él recoge mucha información de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Y también tiene una visión que hay que tomarla en cuenta, pero está del lado que no cree mucho, ¿no? Mientras que Elinor Ostrom lo que trae también a los movimientos y a las preocupaciones para restaurar este planeta es que trae el optimismo, ¿no? Trae eso. También recoge para su teoría, recoge muchos otros insumos y enfoques teóricos, ¿no? Yo soy psicóloga de formación, entonces por eso me atrae mucho esto, porque ella, una de las cosas es que utilizó la teoría de los juegos, ¿no? Porque los juegos, por ejemplo, cuando jugamos, qué sé yo, letras cruzadas, no sé si conocen este juego, ¿no? Hay unas reglas para poder ganar. Cuando jugamos cartas, ¿no? A loba o terremoto, una serie de juegos que compartimos entre nosotros, antes de sentarnos y repartir las cartas, nos hemos puesto de acuerdo en las reglas de ese juego. Entonces, ella utiliza mucho esa teoría de juegos, utiliza la teoría de la acción colectiva de Mancur-Olson y utiliza también como fuente la nueva economía institucional de Coase y Williamson. Pero junto a ellos hay muchos otros. Por ejemplo, todo esto que es también un poco la base de la economía solidaria y de las economías alternativas también están en este lado, digamos, de gestión de los bienes comunes. O sea que de lo que hemos visto el día de ayer, que es un poco el territorio y esa primera definición de los bienes comunes como aquellos que son dados por la naturaleza, estamos pasando a un grado de complejidad que es mayor, que es distinto, ¿no? Que estamos hablando de bienes comunes que son creados por las personas. Entonces, cuando hablamos de bienes comunes desde la visión de Elinor Ostrom y después de toda una serie de contribuciones teóricas que han venido posteriormente a ella y que son parte de activistas. Hay una red enorme ahora que les voy a contar y vamos a ver después de la pausa también los ejemplos que hay en el mundo. Lo que tenemos es una conclusión que obedece a esta nueva conceptualización de los bienes comunes. Es decir, son básicamente las relaciones entre los seres humanos y las relaciones con la naturaleza. O sea, no podemos decir, y ayer lo hemos visto muy claramente en la jornada, que el agua es un bien común. Claro, ese es el deseo. Queremos que sea un bien común. De hecho, he escrito una serie de textos sobre agua, un bien común. Pero solamente es bien común de verdad cuando lo gestionamos como un bien común. El bosque es un bien común, sí, pero quizá en el ejemplo de la compañera Teresa, que ella nos ha compartido, se organizan ellas como mujeres en su grupo, en su cooperativa, para producir de manera sostenible cítricos y los llevan al mercado, eso es un bien. Ahí podemos decir el bosque es un bien común. Ahí, en ese caso, podemos decir el territorio es un bien común, porque ellas han establecido una relación entre ellas, se han organizado, han establecido reglas, y a partir de ahí han elegido una relación con la naturaleza, ¿no? Que es una relación de colaboración y por lo que yo entendí ayer también de cuidado, ¿no? Entonces, este aporte que viene desde el ecofeminismo, que es somos interdependientes como personas y somos ecodependientes como especie, está muy ejemplificado en el caso de la cooperativa de Doña Teresa, porque nos ha traído justamente ese ejemplo, ¿no? Entonces, los bienes comunes, el libro de Elinor Ostrom se llama El gobierno de los bienes comunes y el subtítulo es La evolución de las instituciones de acción colectiva. Ella llega a escribir este libro antes de otros ensayos que hizo en el 2000, ¿no? Y el 2000 se gana el premio. Y justo es a partir de ver qué pasaba, así como que
ahorita el Lino Orozco hubiera estado muy feliz de conocer la comunidad de doña Teresa, porque hubiera dicho, ay, miren, aquí es posible, aquí está surgiendo esa brisna, ¿no? De esperanza, porque aquí hay una comunidad que lo está logrando. Tiene muchos problemas, evidentemente, pero lo está logrando, ¿ya? Entonces, en este su texto y sus textos, su teoría, ella propone una diferente perspectiva respecto de la sobreexplotación de los recursos compartidos, que fue lo que planteó Hardy. Entonces, se refiere en realidad a un ámbito de la sociedad que está creada y recreada a partir de esta relación, interrelación entre el colectivo y con la naturaleza o con el medio, con el entorno, que es creada, producida, ¿no? Entonces, ahí nos da insumos, nos da elementos, y ella también escribe sobre la diferencia entre bien común y bien público, ¿no? El bien público es un bien que se inspira en la lógica del bien común, es decir, que un derecho, en este caso, tienen que acceder todos los miembros de esa comunidad. Y hay ahí la teoría del foco, hay todo un estudio, ¿no? Dice, un bien público es que es un foco que da luz. Entonces, es un foco que da luz y da luz a todos, ¿no? Pero es parte de una construcción que viene de una entidad que está encima. Es un poco consecuencia de estas mismas dinámicas organizacionales, pero, se consolidan en una dimensión de Estado. Entonces, hay una diferencia enorme porque en el caso del bien público, los que generan las tomas de decisiones, aunque deberían y deben recoger digamos, la demanda de la gente, es el Estado. Entonces, ayer hemos hablado de que los bienes comunes se ubican en una intersección entre el Estado y el mercado, ¿no? Y los bienes comunes están aquí. Hay una parte de la gestión de los bienes comunes que responde a la propia autonomía de esas comunidades de bien común, ¿no? Pero hay una parte que intersecta con el Estado, porque tiene que respetar algunas normas del Estado, ¿no? Que igual son fruto de creaciones colectivas más grandes y que tienen como que otra dimensión, ¿no? Y ahí se crean las instituciones, las leyes, los ministerios, las alcaldías, las autoridades, el sistema de derechos, etcétera, ¿no? Entonces se cruzan, se traslapan, están uno sobre otro, hay una parte de intersección. Pero se diferencian del bien común, los bienes públicos, porque el bien común es una colectividad que se pone de acuerdo y puede intervenir. No tiene una mediación para intervenir. Nosotros también podemos intervenir en el Estado, pero ahí tenemos que llenar el formulario, tenemos que llevar la carta, hacer la gestión. Por ejemplo, cuando uno ve todo el proceso de las autonomías en nuestro país, ¿no? Muchas veces un proceso de autonomía dura más de 10 años. Porque tienes que llevar primero a hacer una declaración, validarla, legalizarla, después de eso llenas otros papeles, etc. El tema del bien común es distinto por eso, porque no pasa esas instancias de mediación, porque tiene otra escala, tiene otra dimensión, ¿ya? Entonces, y también es importante aquí tomar en cuenta la interacción con el mercado. Por ejemplo, en el caso que hemos visto de doña Teresa otra vez, ellas producen para el mercado de Santa Cruz. Esta gestión del común que están haciendo, la llevan y intersectan con el mercado. Y ahí probablemente la ganancia es individual. Pero para llegar hasta allí, ellas han desarrollado algunas reglas. Entonces, la relación con el mercado es inevitable. O sea, es así. Algunos no tienen que hacerlo, pero otros sí, ¿no? Entonces, esas son otras de las contribuciones que nos trae el trabajo de Elinor Ostrom, porque nos ayuda a distinguir también este otro marco de interacción. Y no por eso, eso es bien interesante, es un debate también con las diferentes visiones alternativas, porque hay visiones alternativas que interpretan que un proceso de autonomía y de liberación y de sanación del planeta, etcétera, tiene que salir de la sociedad, como desprenderse y ahí funciona solita. Eso no es muy posible. No, en realidad no es posible, porque estamos, de alguna manera, sí, somos un tejido, un entramado, mucho más en el capitalismo, de un sistema y un Estado capitalista,
de un mercado que es muy fuerte y que a veces entre Estado y mercado se supone que el Estado tiene que regular al mercado, pero hay enormes, múltiples estudios que te muestran cómo un Estado que puede definir su autonomía para el bien común, para el bien público, los derechos humanos, etcétera, frecuentemente deja más espacio y va cubriendo más las espaldas al mercado. Y eso, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, lo hemos hablado también en la anterior clase, en la anterior charla, fue al mismo tiempo que el tema de este debate de la declaración de los límites del desarrollo, ¿no? Fue al mismo tiempo. Los bancos y las empresas decidieron ponerse de acuerdo e hicieron un consenso donde decían, volvieron a repetir la visión de Adam Smith, ¿no? Que la inversión pública es la garantía para que la gente esté bien y para que haya desarrollo en los pueblos. Entonces hicieron un consenso, eso fue el 92, ¿no? Y ese consenso se volvió mandato para los estados. De hecho que en los programas de ajuste durante los años 90, 80 hasta 2000, se aplicó justamente esta visión. Aquí lo hemos vivido, ¿no? La privatización del agua, la privatización de las líneas aéreas, la privatización de el transporte, de los trenes, ¿no? De la empresa de ferrocarriles. Entonces, eso también es un ejemplo muy claro de cómo el Estado no es neutral. O sea, el Estado, y hay momentos en que el Estado cubre más las espaldas al sector privado, ¿no? Entonces, nuevamente, un poco repitiendo lo que hemos estado viendo. ¿Qué son los bienes comunes? Los bienes comunes, como hemos dicho, son el agua, la tierra, la atmósfera, las semillas, la diversidad de la naturaleza y otros que son recursos compartidos. Pero los bienes comunes se los define en la manera en cómo se los gestiona, en que los gestiona. Por eso ya les he explicado esta parte. Entonces, hay una como clasificación primera sobre los bienes comunes. Una, los que son dados por la naturaleza. Otra, los que son tangibles y creados por las personas, ¿no? Y otras que son intangibles, igual creados por las personas. Y el ejemplo más claro de los bienes intangibles es la internet compartida, Wikipedia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere encontrar alguna cosa que no sabe, bienes comunes, entra a la internet, encuentras Wikipedia. Te sale una página donde te explica todo ese conocimiento y Wikipedia es armado colectivamente. Hay reglas, hay una definición que alguien la ha puesto y el otro que la va a poner tiene que respetar la veracidad y tiene que poner que él ha hecho, que él ha puesto. Y esas reglas ya están establecidas en el sistema, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de bien común intangible, ¿no? Y una cosa bien interesante es que América Latina es una de las regiones donde hay más desarrollo de estos sistemas de acceso abierto, de conocimiento de acceso abierto. Porque eso es, ¿no? Es un sistema de conocimiento colaborativo, lo que estamos haciendo aquí en el taller, en esta página del Muro de Saberes, es un conocimiento colectivo. Estamos colaborando entre todas en crear un concepto acá, ¿no? En Wikipedia es lo mismo, ¿no es cierto? Es la creación de un conocimiento, pero en colaboración, que eso viene de la teoría de los juegos también, ¿no? Es en colaboración. Y en América Latina tienen un desarrollo impresionante. Después de la pausa vamos a ver ejemplos, cómo se ha desarrollado eso en América Latina, ¿no? El problema es nuevamente que esta gran preocupación de Harding vuelve a aparecer porque estamos en un momento en que el capitalismo ya, bueno, no tiene límites, no podemos decir que ha tocado límite, ¿no? Se ha pasado, digamos. El capitalismo se ha pasado, ¿no? Esa es la verdad. Está en un proceso de expansión, yo diría que, no sé si de tercera generación, podríamos decir. Es una expansión enorme que está atacando los bienes comunes dados por la naturaleza y al mismo
tiempo los bienes comunes creados por las personas. Está en una fase de destrucción enorme, que incluso nuevamente la ciencia, así como en la época de la Rachel Carson, que desde la ciencia vino esta interrogante fuerte, ¿no? Ahora viene también de otros dos científicos, uno de ellos se llama Cruz, que dicen, hemos pasado a otra etapa geológica. Estamos en otra etapa geológica que la deberíamos llamar el antropoceno, porque es el impacto de la especie humana sobre la Tierra. O sea, el Holoceno ha durado 11.000 millones de años, 11.700 millones de años hasta ahora, ¿no? Y ahora estamos en otra etapa, donde los seres humanos se han convertido en una fuerza enorme que ha cambiado la composición química. Y a la Raquel dijo, miren, están metiendo DDT al agua, ¿no? Y ahora no solo tenemos DDT, tenemos mercurio, tenemos amoníaco, tenemos el aire está contaminado. En el aire tenemos por lo menos 4 elementos que están haciendo que ya no sea, toda la atmósfera ya no sea una protección con el sol, porque se está destruyendo, y eso viene de las emisiones de los carros, ¿no? Tenemos dióxido de carbono, tenemos metano, tenemos óxido nitroso y otros elementos. Entonces, realmente, este llamado que viene de la ciencia nuevamente nos trae al mismo debate, del de Harding y Ostrom, ¿no? Es el mismo debate, o sea, estamos ante una arremetida enorme sobre los bienes comunes. Entonces, ¿dónde buscamos otra vez estas lógicas que puedan dividir aguas y permitirnos restaurar, reconocer? El tema del antropoceno ha dado, ahorita es un tema de debate enorme, muy interesante, porque está llamando a una nueva forma de abordar los problemas, una nueva forma de conocer los problemas también, ¿no? Una nueva forma de interpretar la realidad. Pero es muy interesante, porque por un lado, el antropoceno, estamos viendo, ¿no? Se destruye, ya no hay más pájaros, los pescaditos a veces aparecen muertos en los ríos están contaminados, etcétera. Pero para entender eso y para darle nombre a eso, hay una colaboración del campo de las ciencias naturales y el campo de las ciencias sociales. Entonces, nuevamente, hasta ellos mismos nos están dando una clave de que digamos, la salida es nuevamente esta visión de la colaboración, ¿no? Y de hecho las ciencias también están cambiando, digamos, hasta el siglo pasado las ciencias un poco adaptadas a este desarrollo capitalista eran la especialización, ¿no? De cada ámbito, ¿no? Ingenierías, arquitecturas, ciencias sociales, el derecho, etcétera, todos. Y ahora cada vez más ustedes habrán visto, los que están sobre todo metidos en el mundo académico, que las ciencias mismas están colaborando, o sea, hay una necesidad de una transdisciplinariedad muy grande. Pero al mismo tiempo también, como esta fase del antropoceno es tan agresiva y llega a invadir territorios y a invadir los cuerpos, y eso lo están diciendo las mujeres de América Latina, América del Sur, ¿no? Que el extractivismo está invadiendo los cuerpos de las mujeres, porque junto con el extractivismo, cuando viene una empresa petrolera, por ejemplo, contrata a la empresa viene, son todos hombres, los hombres lo primero que hacen, y lo han visto, hay compañeras que acá están haciendo ese estudio, instalan el karaoke primero, la licorería y la red de agresión sexual y física a las mujeres, en particular las jóvenes y hasta las niñas. Hace poquito, aquí en Bolivia, hace una semana, UNICEF junto con la cooperación holandesa han generado un informe del fenómeno de trata en Bolivia vinculado a los extractivismos. Ya está el informe, creo que si no lo han presentado ya lo van a presentar. Y es dramático, si nosotros hacemos un mapeo, una cartografía del territorio boliviano en este caso, vamos a ver que los casos de trata, de desaparición de niñas, de prostitución, están más cerca de estos sectores de extractivismo exacerbado, extractivismo salvaje, ¿no? Entonces, eso también, desde mi punto de vista, y estoy escribiendo justamente un texto para argumentar eso, está llamando a una nueva epistemología también, que es una epistemología desde los cuerpos. Es decir, los cuerpos
de las personas están siendo invadidas por el capitalismo y han atravesado la última frontera, incluso la frontera de las células. Cuando hablamos de transgénicos, esa frontera de la célula, la unidad de la vida, está siendo intervenida por la tecnología de Monsanto para producir un sistema, volver al sistema productivo y generar algo que entra y es muy exitoso en toda la red de comercio y de generación de ganancia individual, privada, pero al mismo tiempo está contaminando no solo la célula y la vitalidad de la célula, sus códigos, sino también la tierra, el agua. Y bueno, en la Argentina, por ejemplo, tenemos todo un movimiento de las comunidades que son afectadas por el glifosato, ¿no? Porque para poner los transgénicos tienen que poner, porque son paquetes tecnológicos, ese es lo peor del capitalismo, que todo lo que viene ahora como producto son paquetes tecnológicos, ¿no? Monsanto, que produce la semilla de transgénica, está asociada al uso de el glifosato y Monsanto también es asociada a esa producción. Entonces es un paquete tecnológico igual en el fracking, que igual han dicho que van a hacer en Bolivia, ¿no ve? Ojalá que no, estarían locos de hacerlo. Igual está asociado a una serie de paquetes tecnológicos que utilizan químicos que meten a la tierra y contaminan el agua, etc. Entonces, eso nos está llamando y nos está llamando la atención sobre que las formas de conocer, las formas de relacionarnos, las formas de resistir están cambiando, ¿no? Y la gestión de los bienes comunes como modelo es un modelo muy importante porque si el mundo está vivo todavía, si las comunidades están vivas todavía, es porque hay en la base de la sociedad hay estas redes pequeñas de gestión del bien común que todavía mantienen la vitalidad del planeta, ¿no? Todavía lo mantienen. Hay muchos ejemplos de gestión del bien común sostenible, sistemas de agua, hay asociaciones de pescadores, asociaciones de agricultura sostenible, asociaciones de cuidado de la salud. ¿Quién nos habló ayer de la salud? Doña Elda, ¿no es cierto? Que en su comunidad hay un conocimiento ancestral de la sanación, de la curación. Ustedes son una pequeña unidad que nos trae esa sabiduría. Imagínense si no hubiera esa sabiduría. Y esa sabiduría solo es posible porque a través de los siglos se han mantenido estas unidades, ¿no? No han necesitado casi muchos médicos académicos por su sabiduría que tienen, con eso mismo sanan a todos los que están en toda la misma comunidad. Exactamente, no se necesita, y no se necesita las... Con el contacto más que todo con la naturaleza. Exacto. Y es justamente fruto de ese contacto que no está quebrado con la naturaleza, porque el capitalismo quebró el contacto y la relación con la naturaleza. Entre los filósofos, por ejemplo, y la Vandana Shiva trae muchos ejemplos, ¿no? Porque ella es física. Entonces ha estudiado cómo la física se ha desarrollado y la tecnología. Y un filósofo, Francis Bacon, decía que a la naturaleza hay que torturarla hasta sacarle todos sus secretos, ¿no? Esa es la visión. Esa es la visión. Y cuando trasladamos ese concepto al ámbito de las mujeres, casi se repite, ¿no? Casi se repite, porque no hay una comprensión desde el sistema patriarcal de lo que representamos y lo que somos las mujeres en nuestra relación con la vida, ¿no? Bueno, entonces, un poco cerrando esa primera parte que es más conceptual, vayamos a ver lo que pasa con los bienes comunes y cómo se concretizan, cómo se materializan estos, ¿no? Por un lado, son una forma de propiedad colectiva. Hay la propiedad originaria natural que precede históricamente a la propiedad individual y es muy interesante. Yo creo que los países andinos como Bolivia, Ecuador, Colombia, tiene todavía hasta ahora, imagínense cuántos siglos han durado esas comunidades, que son comunidades originarias de propiedad colectiva de la tierra. Eso a mí, sinceramente, cada vez que lo pienso, me conmueve profundamente. Saber que han sobrevivido todos estos embates del feudalismo, del colonialismo, del capitalismo, pero así salvaje, ¿no? Y siguen.
Y esos conocimientos colectivos igual siguen ahí y siguen gestionando. Claro, están atacados, evidentemente, ¿no? Pero siguen ahí, siguen vivos. Entonces, esa es la fuerza también de este otro bien natural, que es un poco esa cultura de los bienes comunes, ¿no? Entonces, lo que sí es interesante es que, o sea, cuando nosotros vemos el desarrollo del capitalismo, por un lado, que es una combinación entre el capitalismo como sistema recoge los anteriores sistemas de dominación que han sido, los sistemas de dominación que le sostienen, que son el patriarcado y el colonialismo, pueden haber otros. Pero eso es absolutamente parte, es la esencia del capitalismo. Y parte de una visión, que es la visión del control. La visión del control sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre las mujeres, y la noción de la escasez. Porque cuando uno dice que hay crisis, ¿verdad? La escasez, tenemos que organizarnos, tenemos que controlar. El mercado, aquí nosotros vamos a producir semillas transgénicas para parar el hambre de la gente. Y de hecho el Estado boliviano, lamentablemente, se ha convencido de ese argumento y por eso ha permitido que hayan producción de soya transgénica en nuestro territorio, ¿no? Con el mismo argumento, es un argumento capitalista, me van a disculpar, es capitalista, es decir, aquí falta. Mientras que estas comunidades que han sobrevivido hasta ahora enfrentan la escasez, no digo que no, enfrentan la escasez, enfrentan la falta de agua, enfrentan el clima frío, pero la noción que lo sostiene es, hay, se puede, se va a poder porque lo hemos hecho y vamos a poner una semilla, vamos a colaborar y va a salir y vamos a comer eso. Entonces son como dos paradigmas absolutamente distintos de mirar la vida, la producción, la reproducción de la vida, la sobrevivencia, los afectos, todo, ¿no? Entonces, la noción de la abundancia sostiene el paradigma del bien común y la noción de la escasez sostiene el paradigma capitalista. Y es muy interesante, ¿no? Digamos, lo que vemos ahora es que ahorita el planeta, es lo que decía hace un rato, está gobernado por el capitalismo. Sí. No necesariamente, pero también. No necesariamente, pero también. En los ejemplos que ahorita les voy a mencionar, vamos a ver cómo no necesariamente. Sí, eso ya ayer lo hablamos también, es un punto que algunos otros sectores de activistas dicen, no, pero esta es una visión de propiedad, ¿no? Pero dentro de la teoría de los bienes comunes hay sobre todo la noción de relación. Entonces, no es tanto la noción de propiedad, aunque algunos sistemas de bienes comunes funcionan en base a la propiedad, algunos, como las cooperativas, por ejemplo, ¿no? O más urbanos, sí, también. Pero hay otros que no. Entonces, el tema de la propiedad evidentemente existe, ¿no? Y es parte de algunos sistemas de gestión de bienes comunes, pero no necesariamente. En el caso de los años es una propiedad colectiva, pero es una propiedad colectiva, digamos, sobre un territorio, ¿no? Es una noción de pertenencia ancestral, con raíces culturales y raíces de formas de producción, visión de mundo, etc. Cada vez más esas tierras originarias están siendo invadidas por el sistema, incluso el Estado plurinacional como Estado ahora se ha puesto más del lado del mercado, ¿no? De las empresas y está avanzando. Yo creo que Bolivia es un caso clásico para analizar el tema de los bienes comunes, ¿no? Está avanzando sobre justamente la gestión de los bienes comunes. Y aquí vemos el ejemplo a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, 41 de las 100 mayores economías del mundo, si mezclamos países con economías, con empresas, 41 de las 100 son empresas y ahora deben ser más. En tamaño, se pueden imaginar, o sea, es increíble la cooptación, ¿no? Y de las 10 mayores corporaciones mundiales, 8 son de gas y petróleo. Ese también es otro dato interesante, ¿no? Gas y petróleo, fracking, ¿no? Explotación convencional, no convencional, etc. Por eso estamos tan mal en temas de cambio climático, ¿no? Entonces, un poco aterrizando en la pregunta que hacías tú, sobre el tema de
propiedad, no propiedad. Elinor Ostrom relativiza un poco eso porque lo que ella quiere hacer es fortalecer la noción del sistema, de cómo funciona y cuáles son las, digamos, las claves para gestionar un bien común. Y desde ahí ella lo amplía a otras dimensiones. Entonces veamos un poquito cómo son, qué es lo que ella descubrió, ¿no? Ella descubrió que hay 8 reglas de gestión del bien común y lo vio en las diversas comunidades que vio en todo el mundo, en Estados Unidos, en el Asia, ¿no? En América Latina, en los pueblos andinos, en Nepal, en fin. Y encuentra 8 reglas. 1. Hay una definición de propiedad y gestión y límites del recurso. O sea, para hacer la gestión del bien común, tienes que delimitar el sector donde vas a hacer la gestión del bien común. No, esto no es una planificación de una oficina, nada, o sea, se dan, ¿no es cierto? Entonces, que hay unos límites del recurso. Estamos hablando de unos límites, en este caso, el bosque, el lago, una porción del río, la pesca, que tiene una cierta territorialidad, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Después que hay adaptación de las reglas a las condiciones locales. Entonces hay un acuerdo, hay un consenso sobre las reglas, se establecen reglas, ¿no? Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, porque de esa manera se controla también este conflicto de interés que podría existir sobre un bien común, ¿no? Esas reglas son construidas por el colectivo, ¿no? Por eso la tercera regla es que el grupo que que gestiona ese bien común se ha puesto de acuerdo en la definición de las reglas comunes, ¿ya? Hay un sistema de autoridades que elige ese colectivo, ¿no? Hay un respeto a esas autoridades propias. Por ejemplo, el Ayllu, ¿no? El Ayllu, que es un caso clásico, yo creo que Elinor Ostrom estaba muy feliz de conocer los Ayllus, ¿no? Hay un sistema de autoridades que es rotativo, y que, bueno, pasa de una familia a otra, una pareja a otra a lo largo de un cierto periodo, ¿no? Hay sistemas de sanciones graduales a quienes no respetan la regla. Otra vez el Ayllu o por ejemplo, las redes de regantes tenían sus castigos, ¿no? Que a veces eran monetarios o a veces eran de trabajo, de jornadas de trabajo, en fin, suplementarios. Son de acceso fácil y local a los mecanismos, hay mecanismos de resolución de conflictos, pero que son muy sencillos. Por ejemplo, si esta gestión del bien común tiene conflicto con otra, pues hay una manera, han desarrollado el conocimiento y la interacción aprendida, digamos, para poder resolver ese conflicto. En el caso de los regantes, en Bolivia, por ejemplo, ese es muy claro. Yo escribí un par de estudios sobre el sistema de los regantes después de la Guerra del Agua, justamente porque ahí los conocí, ¿no? Y nos dimos cuenta cómo ellos son capaces de resolver los conflictos entre un sistema de riego y otro que son fronterizos, porque uno responde a una cuenca y el otro está cerca, digamos. Entonces, ahí a veces habían conflictos y se ponían de acuerdo, pero muy fácilmente. Horarios, en momentos en que se abre, rotación de roles, etcétera, ¿no? Después, el otro tema que les caracteriza es que gozan del derecho de elaborar en autonomía las instituciones propias sin interferencia externa. Incluso la interferencia del Estado está mediada y no tendría que entrar mucho, ¿no es cierto? Y organización eventual de la gobernanza en diferentes niveles. Ese es su nivel de gobernanza, también puede abarcar otros espacios o llegar a otros niveles y aquí intersectar con el Estado, por ejemplo, ¿no? En el caso de Bolivia igual es bien, la Constitución en un primer momento reglamentó y protegía un poco estos sistemas, pues estamos ahora en otra fase, ¿no? Bueno, esta parte ya la hemos visto, no sé cuánto tiempo tenemos todavía. ¿Unos 15 minutos? Ya. Sí, digo por la transmisión. Muy bien. Bueno, entonces aquí, bueno, como me he adelantado hablando, no
Me adelanté un poquito al tema del paradigma del capital y el bien común, pero vamos a revisarlo un poco aquí, aterrizando en ya lo que ha investigado no solamente Elinor Ostrom, sino lo que han desarrollado las redes de comunes en todo el mundo, porque Elinor Ostrom conectó con tantas comunidades, tantos activistas, que formó ella una comunidad enorme que se llama los comunes, los que hacen bien común, ¿no? Los comuneros. Están en todo el mundo. Entonces, el paradigma del capital en términos de recursos enfatiza la escasez, mientras que el paradigma del bien común habla, se construye sobre la noción de que hay suficiente para todos, hay abundancia, hay que saber gestionarlos, ¿no? Porque de hecho está clarísimo, o sea, cuando uno se apropia del monopolio de la comida, produce la comida, la lanza al mercado y las reglas que rigen en ese circuito son la escasez y el mercado y el comercio. Entonces, millones de toneladas de comida se botan y se echan a perder. Entonces, no hay escasez. O sea, lo que hay es sobreproducción y privatización. ¿No es cierto? No es ese. Después, el paradigma del capital en términos del recurso dice que hay que hacer uso eficiente. En cambio, el paradigma del bien común dice hay que fortalecer las relaciones sociales para asegurar el compartirlos de manera sostenible. Si una visión capitalista estuviera en el territorio que gestiona doña Teresa, por ejemplo, estoy segura que ya hubieran instalado su fábrica de jugos de naranjas y tendrían que poner un sistema que haga que la producción de los árboles sea más intensiva para poder sostener esa fábrica que ha tenido una inversión y como se ha invertido, esa inversión tiene que redituar, no puede fracasar, entonces ya no habría bosque. Así definitivamente, porque eso tendría que ir al mercado, se echaría a perder, otra vez tendríamos una gran cantidad de cajas de jugos de naranja que la gente no puede comprar y que se botan. ¿No es cierto? O sea que el circuito ahí está claro. La visión en términos de recursos del paradigma del bien común es que hay que saberlo gestionar. Hay que fortalecer el entramado social y lo que ayer decía Martín, ¿no? Una de las claves que es nuestro muro de sabidurías, de saberes, la comunidad. En términos de recursos, el paradigma capitalista te dice que para los individuos, ¿no? Los individuos maximizan los beneficios para ellos mismos. En el paradigma del bien común, los humanos son básicamente seres cooperativos y sociales. Las ecofeministas decimos somos interdependientes y ecodependientes. ¿No? En las relaciones entre seres humanos, el paradigma capitalista te dice la separación, el individualismo y la cooperación solamente si me sirve. La cooperación solamente si me sirve. En cambio, el paradigma del bien común te dice hay la interrelación entre seres humanos, los individuos en lo personal, en su relación con la colectividad, son acogidos, son cuidados. ¿No? En la relación con la naturaleza, en paradigma capitalista, separa la sociedad de la naturaleza, separa la producción, separa todo de la naturaleza, separa el ser humano de la naturaleza. El paradigma del bien común dice las personas son acogidas por la naturaleza y hay un refuerzo mutuo de cuidado solidario, ¿no? Los agentes de cambio. Para el paradigma capitalista, los agentes de cambio son los lobbies poderosos, el uso de la política en función de cooptar el gobierno y el poder, y eso penetra inclusive a las asociaciones, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, que hay muchos sindicatos que son cooptados por este modelo capitalista y acaban en las calles protestando para que el modelo capitalista se fortalezca. Esa es la visión. En cambio, el paradigma del bien común, como agentes de cambio, dice, son las comunidades diversas, trabajando en redes, con soluciones que vienen de la periferia al centro y del centro a la periferia, es decir, procurar sistemas de colaboración como el fortalecimiento de agentes de cambio. La lógica del capital se enfoca en el mercado, el intercambio y el crecimiento del Producto Interno Bruto, del Producto Bruto que ya hemos visto ayer, ¿no? Que no necesariamente genera bienestar, ¿no? Y el paradigma del bien común prioriza el valor de uso. O sea, sirve lo que está vivo, lo que voy a consumir, lo que me va a hacer bien, ¿no?
el bienestar común, medios de vida sostenibles y empresas complementarias. La pregunta central de la lógica del capital es qué podemos comprar, qué podemos vender. La pregunta del paradigma del bien común es qué necesito para vivir, ¿no? Ahí podemos pensar un poquito que la visión del bien común está muy asentada en este paradigma, en teoría, ¿no? En términos de gobernanza y la toma de decisiones, la lógica del capital es vertical, es jerárquica, de arriba abajo. Aquí hay un jefe, el jefe decide y los demás acatan, ¿no? En el paradigma del bien común, la gobernanza y la toma de decisión es horizontal, descentralizada, de abajo arriba o digamos, en horizontalidad, ¿no? Y ajustada de acuerdo al recurso. Entonces es el sistema de gobernanza. En el principio de decisión, en gobernanza, en el paradigma del capital es por mayoría, ¿no? En el paradigma del bien común es la construcción del consenso. Entonces, es bien interesante, ya un poco cuando profundizamos un poquito más en qué es lo que sostiene cada sistema, vemos que realmente son dos sistemas muy distintos y que el paradigma del bien común está absolutamente basado en la colaboración, la solidaridad, el tejido común, las nociones de cuidado y de bienestar, ¿no? Y un poco aterrizando a nuestra realidad, aunque eso lo podemos quizás desarrollar un poco más tarde, después de que se termine la transmisión. En Bolivia, justamente por estas raíces tan fuertes que tenemos de economías y sistemas sociales tan emblemáticos como son los ayllus, las comunidades, los pueblos indígenas, amazónicos, que logran una convivencia con la naturaleza en base a nociones, probablemente no se cumplen todos los requisitos, pero sí eran unidades de bien común. Llegamos a construir el concepto del buen vivir. Suma Camaña, no solo en Bolivia, sino también en Ecuador, ¿no? Y los derechos de la madre tierra, que están en la Constitución. En la primera propuesta de los derechos de la madre tierra está el derecho a existir, el derecho a ser respetada, a continuar procesos vitales y ciclos naturales libres de intervención, el derecho a mantener identidad, el derecho al agua dentro de la naturaleza como fuente de vida, el derecho al aire libre, el derecho a la salud, la libertad de contaminación, el derecho a la restauración y recuperación. Y la segunda propuesta, que es la que se aprobó, combinas, porque esta fue la primera propuesta, y yo recuerdo porque yo estuve muy cerca de la elaboración, ¿no? En ese periodo, pero ya la que se aprobó combina los derechos de la naturaleza con los derechos de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es un tema que se puede profundizar en otro momento y que quizá quienes están investigando esto pueden profundizar. Hemos tenido logros muy importantes como sociedad, pero yo creo que a mí me parece que a partir de la resolución del TIPNIS, a partir de ahí como que se ha quebrado el modelo y se ha dado más bien lugar a un modelo que está más basado, yo diría, ahora que lo hemos analizado, en el paradigma capitalista, ¿no? Por ejemplo, en el tema del agua, nosotros logramos en el agua un aporte enorme. Fuimos el segundo país en incorporar en nuestra Constitución el derecho humano al agua, después de Uruguay, ¿no? Y después vino Ecuador, o fue al revés, creo que primero fue Ecuador y después nosotros, pero venía de la misma fuente, así aquí hay un ecuatoriano. Así fue, primero fue Uruguay, después fue Ecuador y después fue Bolivia, pero son avances enormes, porque imagínense, durante un siglo, o desde que empezó el sistema de derechos humanos después en los 40, el agua no era un derecho humano, no se lo consideraba, y eso viene de esta visión de el bien común, ¿no? Pero estamos en un momento en que nuestros bienes comunes están siendo amenazados por este avance del capitalismo, y por eso es muy importante volver a la mirada a las claves que nos proporciona este aporte de Elinor Ostrom y el aporte de muchos activistas que están
trabajando alrededor del cuidado de los bienes comunes, que no solamente son estos bienes dados por la naturaleza, sino otros sistemas. Por ejemplo, sistemas de monedas complementarias, que es muy importante, lo vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a ver el sistema de monedas complementarias o los sistemas de alimentación consciente, que cada vez son más grandes también en las ciudades y tratan de resistir este embate de los transgénicos, de la industrialización, de la comida, de esta invasión en el mercado de productos y de rescatar lo que es la agricultura sostenible, inclusive en las ciudades. O, lo vamos a ver, hay ejemplos sobre algunos aspectos productivos. Por ejemplo, yo conozco una cooperativa en Francia, que es una cooperativa de sal, y ellos recogen la forma de producción ancestral de sal tradicional, que no es quemando, sino es secando, y combinando agua de mar con el agua que viene del río. Es una de las cooperativas más exitosas que hay, y al igual que con el TIPNIS, en los años 90, ellas resistieron un proyecto de desarrollo turístico en su zona, donde estaba su lugar de producción de sal. El gobierno dijo por decreto, esta zona va a ser el nuevo balneario de Guérande en Francia. Era un plan enorme de construcción de hoteles, playas y qué sé yo. Y el pueblo chiquito, chiquitito, se resistió, logró hacer una resistencia enorme y consolidó y le ganó, le dobló el brazo al gobierno y consolidó su cooperativa, que es grande, enorme, que colabora como cooperativa con toda la identidad de la región, que es justamente una identidad muy interesante porque las aguas dulces se combinan con las aguas en esa zona, con las aguas del sal, y tienen todo un sistema de producción de algas marinas que sirven para la alimentación y que son integradas a la producción de algas. Y hay por ejemplo, en Francia en Europa hay todo un movimiento de producción de las algas como fuente de alimentación, que es igual un bien común, y ahí colaboran, ¿no? Entonces ahí es la combinación perfecta entre privado, colectivo, que es muy interesante. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar luego en el siguiente bloque. Muchas gracias por escucharme, por la paciencia de tomarse este tiempo para entender un poquito de dónde viene el concepto del bien común, y pues después vamos a conversar. Muchas gracias.